En este tutorial vamos a realizar unas validaciones a un formulario web de ASP.NET. Para ello vamos a utilizar Data Annotations. Este componente nos va a ayudar a validar cada campo que tenemos según nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo le doy acá a crear en este formulario, me va a registrar un campo vacío. Entonces no es correcto esto. Vamos a realizar las validaciones haciendo eso. Ahora, en Visual Studio es muy importante que a la hora de que nosotros creemos nuestro formulario, tengamos siempre esta línea de código. Esta línea de código nos va a permitir realizar validaciones por campo. Entonces, aquí en el campo nombre tenemos el validation message force y así por cada campo que es apellido, nota, correo, etc. Ahora, esto está asociado con nuestra clase. Lo podemos verificar acá que nuestra clase se llama TVAlumnos y está en Models. Ahora, si nosotros vamos a nuestra clase, podemos ver que tenemos los mismos campos. Y aquí es donde vamos a realizar las validaciones. Para empezar, tenemos que agregar esta línea de código, la cual nos va a llamar el Data Annotation. Y así nuestra clase va a estar preparada para realizar las validaciones. Voy a detener el proyecto y ya podemos empezar a trabajar. Vamos a explicar uno por uno y haciendo ejemplos para ver cómo funciona. Por ejemplo, tenemos la primera que es required. Esto va a permitir que cada campo se valide correctamente y se verifique que no esté vacío. Entonces, si nosotros agregamos solo esta porción de código en este apartado y ejecutamos nuestro proyecto, vamos a ver lo que sucede. Ahora que tenemos nuestro proyecto ejecutado, vamos a verificar qué es lo que pasa si ahora le damos a Create. Y efectivamente la validación está funcionando. Como hemos puesto esto en cada campo, nos está obligando a que tenga algún contenido. Por ejemplo, dice el campo nombre es obligatorio y así para los 3 campos restantes. Ahora, si nosotros ingresamos cualquier cosa, automáticamente se va a agregar lo que hemos ingresado. Pero aunque ya hemos hecho una validación, sigue siendo incorrecto. Necesitamos ser un poquito más exhaustivos con las validaciones. Así que vamos a borrar esto y vamos a seguir haciendo validaciones. Regresamos a nuestro proyecto y aquí vamos a realizar la segunda validación con este apartado que es el string-length. El string-length nos permite verificar que un campo tenga cierta longitud de caracteres. Por ejemplo, le podemos decir que tenga 3 caracteres como mínimo y como máximo 20, 30, 40, etcétera, según nuestras necesidades. Eso también va a servir para controlar la cantidad de información que vamos a ingresar a nuestra base de datos por campo. Por ejemplo, si en el base de datos hemos puesto que el nombre solo tenga 20 caracteres, aquí es la manera oportuna de poder hacer esa validación. Por ejemplo, le ponemos string length y necesitamos poner unos paréntesis dentro para indicarle qué es lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, yo le digo que el máximo va a ser 20, le pongo coma, acá le pongo el minimum length y le voy a decir que tenga mínimo 3. Aquí le estoy diciendo que va a tener un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 20. No necesito especificar más, simplemente poner el número al inicio. Esto va a funcionar tanto para el nombre y el apellido. Así que una vez que tengamos esto, vamos a verificar cómo se comporta en nuestro formulario. Ahora que nuestro proyecto está ejecutado, vamos a comprobar lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a poner una letra y una letra acá. Y acá verificamos que está funcionando la segunda validación que hemos ingresado.
Nos dice que el campo nombre debe tener una cadena con una longitud mínima de 3 y una longitud máxima de 20. Igual para apellidos. Entonces podemos verificar que efectivamente está funcionando. Ahora vamos a agregar un nombre con 3 caracteres y el error desaparece. Si acá hacemos lo mismo, podemos verificar que está funcionando la validación. Ahora vamos a validar el campo nota. Regresamos a nuestro proyecto y vamos a verificar que nota tenga un rango de 1 a 20. Entonces para ello utilizamos esta porción de código y lo ponemos acá. Ahora eso nos permite tener un rango. En este caso va a ser como mínimo 1 y como máximo 20. Entonces vamos a comprobar cómo se comporta aquí este pedazo de código. Ahora vamos a comprobar que el campo range va a comportarse adecuadamente en el campo nota. Vamos a poner estos datos de ejemplo y por ejemplo vamos a poner acá un valor de 23. Si ponemos un valor de 23 está validando correctamente. Entonces está aceptando nuestra configuración que era como mínimo 1 y como máximo 20. Entonces le ponemos un valor que esté dentro del rango, en este caso 15 y el error desaparece. Entonces está haciendo la validación correctamente. Ahora regresamos a nuestro proyecto, lo detenemos y tenemos acá un penúltimo que es el email address. Esto va a verificar que el email tenga un formato adecuado. No vamos a poder poner cualquier cosa. Entonces, para que esto tenga un formato adecuado, obviamente debe tener algún tipo de texto, seguido de una arroba y seguido de un dominio. Vamos a ver cómo se comporta nuestro proyecto. Ahora vamos a ingresar los datos que teníamos anteriormente. Por ejemplo, acá le ponemos 15. Y vamos a ingresar, por ejemplo, nada más ese texto, que es lo que pasa. Y podemos comprobar que está funcionando la validación para el correo electrónico. Nos dice que el campo correo no es una dirección de correo electrónico válida. Entonces, si le ponemos una arroba y le damos a create, nos dice que sigue siendo no válido, no desaparece el error. ¿Por qué? Porque luego la arroba siempre debe tener algún tipo de dominio. Por ejemplo, le ponemos un gmail.com y ahora desapareció el error. Ya con estas simples validaciones podemos tener ya un pequeño formulario funcionando. Ahora le damos a create y podemos comprobar que ya se registraron los datos correctamente con las validaciones que tenemos. Ahora vamos a regresar a nuestro proyecto y ver un último tipo de validación, por así decirlo. Más bien el display name no es una validación en sí, sino nos permite personalizar los campos que tenemos. El nombre, por ejemplo. Aquí tenemos el campo nombre, apellidos, nota, correo. Este texto ha sido extraído directamente desde la base de datos. Si nuestra base de datos tenía el campo apellidos, los ha traído igual. Yo he usado Entity Framework para ello. Entonces, lo correcto sería cambiar acá el apellido, no sé, ponerle un texto distinto, que la primera sea mayúscula y lo demás minúscula. Pero para no hacer ese cambio uno por uno, podemos hacer algo más sencillo. Ponemos en display name el texto personalizado, por ejemplo. Aquí le pongo un nombre, aquí le pongo apellido, aquí le pongo nota. Y por ejemplo, acá no le quiero poner correo, le quiero poner email. Y listo. Ahora vamos a compilar nuestro proyecto. Y ya podemos comprobar que efectivamente está tomando el campo que nosotros hemos personalizado. Ya tenemos el nombre, apellido, nota, email, según como lo hemos configurado acá en el display name. Y bueno, esta sería una forma fácil de hacer una validación a un formulario web en ASP.NET.
Y esto sería todo por el video de hoy.